Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Sin importar a quienes estén escuchando este episodio, yo soy Daniel Tinajero y muchas gracias por escuchar, descargar otro episodio más del podcast, esta nueva temporada que inició en el 2019. Ya vamos en el episodio número 11. Y bueno, gracias a todos los que siguen descargando, escuchando, se siguen sumando a este pequeño proyecto y qué bueno que les esté gustando. Agradezco los comentarios que me envían en redes sociales o de manera personal o en el correo. De verdad aprecio mucho y aprecio mucho también las sugerencias con los temas. Me ayudan muchísimo para, para que este calendario editorial siga creciendo. Entonces, si tienes alguna propuesta de tema, házmelo saber y con mucho gusto me empiezo a trabajar en el tema, a investigar y ya se los compartiré. Porque bueno, pues cuando grabas un podcast no es nada más ponerte delante del micrófono y hablar. Tienes que informarte, tienes que documentarte, tienes que preguntar, tienes que incluso revisar hoy con tanto tutorial o videos en YouTube, podcast, gente que conoces. Bueno, toda esta información te va ayudando para construir un poquito más de lo que a lo mejor sabes y bueno, pues también de alguna manera compartirlo, difundirlo de una manera un poco más clara o bueno, más acorde a lo mejor a, a los tonos, a las personalidades. Y el episodio del día de hoy es un episodio que ya tenía yo ganas de hacerlo y estaba yo con duda de si lo publicaba en estos días o me esperaba hasta junio, que es cuando Apple va a tener su conferencia para desarrolladores. Ya saben, en esta conferencia para desarrolladores vemos todo lo que está trabajando Apple en cuanto a software para iOS, que es como la estrella del evento, y para todos sus temas operativos, macOS, tvOS, watchOS. Y bueno, pues entonces hay mucha expectativa porque recuerden que el año pasado no hubo gran innovación en cuanto a sistema. Se centraron más como en pulir ciertos detalles, en mejorar el rendimiento y lo lograron. Los comentarios con iOS 12 fueron muy buenos. Versiones anteriores al iPhone 6S, 6, 5S funcionan, dicen que de una manera muy fluida. iPads modelo anteriores que sean compatibles con iOS también funcionan de una manera muy fluida. Entonces parece que lograron pulir esas cosas que se venían diciendo en iOS 11 de que se alentaban los equipos. Entonces, bueno, pues Apple parece ser que ha puesto como una pausa en cuanto a lanzar novedades o un lavado de cara en iOS 12 para dejarlo en iOS 13 y a lo mejor hacer una pausa o renovar constantemente cada 2 años. Si es así, bueno, pues entonces le tocaría en iOS 13 y los rumores apuntan a que tendremos un lavado de cara en todo el sistema operativo de iOS. Mucha gente, muchos tuiteros también leo que esperan una renovación en la página de inicio, en la pantalla de inicio. Podría ser porque así esa pantalla de inicio la tenemos desde que surgió el iPhone. Entonces, bueno, sería interesante ver cómo sería una pantalla de inicio completamente renovada en 2019. Y bueno, también se habla de mejoras de Siri, que bueno, ya hablamos de mejoras de Siri del iOS 10, iOS 11, iOS 12. Y Siri es buena en cuanto a tareas como recuérdame algo, crea un evento, no sé, léeme la notificación, reproduce tal canción, pero parece ser que se ha quedado ahí. Yo a los atajos los uso en iOS 12. Recuerden que tenemos los atajos de Siri o los shortcuts, y yo los shortcuts los utilizo solamente como para la música y para podcast, como para tener un atajo mucho más rápido, pero siento que Apple no ha sabido explotar esa parte de atajos que tiene un gran potencial. Por ejemplo, tengo una rutina, un atajo que es
buenos días y bueno, lo que hace es pone la luz de la recámara a un 40% de intensidad para que cuando yo despierte pues esté la luz, pero tampoco me llegue tan de sopetón. Me dice el clima y bueno, inmediatamente reproduce Beats One. Entonces, bueno, hay quienes, bueno, pues le agregan un poquito más, a lo mejor activan la cafetera y levantan las cortinas y bueno, pero yo creo que podría explotarse de otra manera. Veamos con iOS 13 qué sorpresas podría albergar. Hay ganas de ver ya iOS 13 y con qué nos puede sorprender. Y bueno, pues entonces, retomando el tema de este podcast, es sobre probar las versiones beta de estos sistemas operativos. Y me han estado preguntando cuando, por ejemplo, llevo probando así creo que desde iOS 9 o iOS 9 me parece, iOS 9. Versiones beta, sobre todo por esta parte de la novedad y la emoción, y ir viendo las primeras versiones de los sistemas y cómo van cambiando, y a lo mejor en una versión veías algo que te gustaba, ya en la versión final ya lo han quitado, lo han pulido. Eso es interesante, pero son como para... Primero, estas betas están como dirigidas, uno, a los desarrolladores, que ellos se encargan de revisar errores o de ver que su aplicación funcione o exprimirle el potencial al nuevo sistema operativo para que su aplicación esté optimizada y tenga como estas nuevas funciones que presentan versión con versión. Y hay dos tipos de beta, las versiones para desarrolladores y las versiones públicas. Tenemos las versiones públicas desde hace muy poco realmente, de iOS, de macOS, de tvOS. Y las públicas están ya dirigidas al público en general para quien quiera probar. Y evidentemente en teoría son versiones que son un poco más seguras. Es decir, primero sale la de desarrollador y una vez que pasa un periodo de prueba, bueno, pues... eso quiere decir que el sistema es estable, que no se va a sobrecalentar la batería, que no hay reinicios. Se publica entonces la versión beta. Cuando viene una versión nueva de sistema, como en este caso va a ser iOS 13, generalmente se le da un mes a los desarrolladores para que prueben, y hasta un mes y medio se publica la versión pública, o sí, sale la versión pública para el público en general, para la audiencia. Y bueno, pues ya se hayan corregido errores graves que pudieran dejar incluso tu teléfono congelado. Al ser una beta, una versión del sistema beta, recuerden que siempre va a haber errores, siempre puede haber algo que no funcione bien, puede que una aplicación no te funcione. Yo he probado betas, por ejemplo, y de repente la aplicación que necesitaba, que me urgía, por ejemplo, hacer una transferencia de banco, bueno, pues resulta que no funciona y me tengo que esperar hasta que el desarrollador optimice esa aplicación para el nuevo sistema operativo. Algo que yo he visto cuando salen las versiones betas es que la gente se emociona por probar todas estas novedades y ojo, empiezan entonces a decir que Apple hizo un pésimo sistema o que los desarrolladores y sus aplicaciones. Esto no es culpa ni de Apple ni de los desarrolladores. Esto es responsabilidad nuestra, porque al final del día por eso es una versión beta, es una versión de prueba. Y hay que ser conscientes de que son versiones que tienen un gran margen de error. Entonces, bueno, esas son cosas que tendríamos que considerar. Si quieres probar una beta, por ejemplo, bueno, yo te pondría 4 puntos a considerar si quieres probar una beta. Primero, elegir tu equipo, que no sea un equipo que utilices del diario por los problemas que te puede dar. Te puede dejar congelado, se te puede sobrecalentar la batería, una aplicación no puede funcionar debidamente. Ha pasado que hay betas que desactivan los datos móviles y hasta la siguiente versión se resuelve, o no te deja conectar al Wi-Fi. Cosillas que a lo mejor no las tiene un sistema operativo estable o ya publicado, ¿no? Entonces yo generalmente lo hacía en mi iPhone, pero al ser mi teléfono diario, pues entonces aprendí que tenía que hacerlo con otro y las pruebo en el iPad. 2. Con la prueba de las versiones en beta, es lógico que la batería se desgaste. ¿Por qué?
porque el sistema o el procesador está trabajando constantemente en adaptarse a la nueva versión y probablemente no esté optimizado. Entonces el procesador trabaja más de la cuenta, la batería se va desgastando porque se va calentando, se reinicia. Son procesos que el procesador tiene que ir haciendo todos estos nuevos procesos. No es diferente como cuando ya un sistema está estable y el procesador trabaja como debe de ser. Entonces, bueno, sí es bien importante que sepan que la batería se va desgastando y que, bueno, pues ya saben que una batería desgastada pues hace que el equipo rinda mucho menos, y cuando llega una versión final, bueno, pues a lo mejor nuestro equipo ya no llega en óptimas condiciones. 3. Otro aspecto a considerarse: en las aplicaciones no funcionan al 100% de aplicación. Por ejemplo, ahora en iOS 12 me sorprendió que la mayoría de las aplicaciones funcionaron muy bien, pero con la versión 11, 10, 9 del sistema constantemente crasheaba el teléfono, no me dejaba abrir las aplicaciones, no funcionaban correctamente, se reiniciaban. Con iOS 12 no pasó eso. Habrá que ver con iOS 13, que se supone es una versión completamente nueva, con un nuevo diseño. Bueno, eso es lo que se rumora, ¿no? Y 4. Los errores, acuérdense, son para mejorar. Evítense quejarse. Evítense luego leo post en foros de es que Apple ya está, es lo peor, y esto con Steve Jobs no pasaba y bla 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 bla, o los desarrolladores no están haciendo su trabajo. Por eso, a partir de junio, que se publica la versión beta, se da julio, agosto, septiembre, 3 meses, porque sale a principios, mediados de septiembre los sistemas operativos. 3 meses que tuvieron los desarrolladores y tanto Apple para corregir, para analizar, para ver qué funciona, para optimizar versiones del sistema, ¿ok? Entonces, bueno, esos son aspectos que yo daría a considerar para probar una versión beta. Ahora, Apple tiene solo versiones públicas de iOS, macOS y tvOS. No tenemos versión pública de el watchOS, la versión del sistema operativo del Apple Watch. ¿Se puede instalar? Sí. Instalando, ya saben, el certificado. Ese certificado solamente es para desarrolladores y en teoría lo tendría que instalar solo desarrolladores, porque están obviamente probando sus aplicaciones y haciendo que todo funcione correctamente. ¿Por qué no hay versiones públicas de watchOS? Porque no tenemos un puerto por donde conectar el Apple Watch a alguna computadora en caso de que crashee o en caso de que se congele, y ya ha pasado. He leído en foros donde el Apple Watch ya se ha quedado congelado, casi inservible, y al momento de que tú le instalas una beta pierde la garantía, porque evidentemente que tú al instalarle una beta pierde esa garantía. Una garantía que si no eres desarrollador, si compruebas que eres desarrollador, bueno, ya entra a lo mejor a Apple y ya te reemplazará o se envía a soporte. Pero si no demuestras que eres desarrollador, pierde completamente la garantía, ¿ok? Entonces, si van a instalar una versión de watchOS bajo su propio riesgo. De iOS, macOS y tvOS sí hay públicas, y eso es completamente, digamos que 90% de seguridad de que no va a pasar nada, porque Apple ya revisó que pueda ser usado para un usuario normal que no sea desarrollador, y que de alguna manera va a tener errores porque es una versión beta, pero tú como usuario común y corriente podrás reportar estos errores a Apple, porque dentro de las betas aparece una aplicación donde tú mandas tu feedback sobre, sabes que noto que el teléfono se sobrecalienta mucho, y obviamente se mandan algunos detalles del teléfono y que estás probando esta beta, ¿no? Y eso ayuda muchísimo a mejorar también la experiencia de usuario. Mis experiencias con las betas. Bueno, con iOS ya les platico un poquito. Con macOS yo prefiero no usarla porque, bueno, al ser el equipo donde puedes restaurar tu teléfono, pues que mejor estén en las óptimas condiciones. Pero sí en el iPad. En el iPad he tenido pocos problemas. Generalmente con algunas aplicaciones, por ejemplo, Pages, Numbers, cuando estaba en beta de iOS 12, sobre todo con estas nuevas funciones que tenían, bueno, parecía muy espectacular, pero había problemas. Cuando apareció, por ejemplo, documentos o iCloud Drive, pues me encantó porque mi sistema mi nube estaba en Drive, y bueno, al tener esta aplicación de gestión de archivos, pues era así algo como que ya esperábamos todos, pero no sincronizaba o duplicaba los documentos, los archivos. Y bueno, la última que he probado es la de tvOS en el Apple TV.
Y ahí nada más entras a generales, sistema y probar versiones beta. Bueno, le pones que sí y te la descarga e instala. No he tenido yo ningún problema, excepto cuando quiero hacer AirPlay del iPad o del iPhone a el Apple TV, ya sea de algún video que yo esté viendo en Facebook o que esté viendo en alguna página de Safari y que no hay aplicación para el Apple TV. Bueno, pues sí ha habido pequeños cortes o nada más se transmite el audio y no el video. Pero bueno, no pasa de ahí, el Apple TV funciona perfectamente, puedo ver mis series, puedo ver películas, puedo seguir preguntándole o pidiéndole a Siri que reproduzca una película, puedo decirle, oye Siri, reproduce Grace and Frankie, ¿no? Entonces no he tenido mayor problema con el sistema de tvOS, pero vamos, tampoco ha habido como grandes mejoras o novedades en tvOS, ¿no? ¿Qué hacer si hay error en instalación o durante el periodo de prueba? Porque puede pasar que estés instalando una beta y crashee o se quede con la manzanita en blanco y dices, ¿qué pasó? Lo primero es que lo restaures, si es iOS, lo restaures desde iTunes. Va a entrar como en el modo, se le llama DFU, que es como un modo de restauración conectando tu iPhone a la Mac o al PC a través de iTunes. Va a reconocer que el teléfono tiene un error y bueno, obviamente va a ser como un limpiado y va a instalar nuevamente el sistema, no beta, sino el sistema que está firmando actualmente Apple, el más actual, y listo, ¿no? Antes de instalar cualquier versión nueva o beta, siempre es recomendable hacer una copia de seguridad. En caso de que te pase esto, bueno, pues evidentemente vas a restaurar tu teléfono con esta copia de seguridad y tu teléfono quedará como si no hubiera pasado absolutamente nada. Así que bueno, es tu elección, tú decides, pero siempre que sean versiones públicas, es lo que yo sugiero cuando quieras probar una versión beta. Yo te lo recomiendo siempre y cuando pues a lo mejor estés probando alguna aplicación, estés queriendo hacer algún tipo de programación, o 2, eres un friki de la tecnología y quieres tener lo último de las versiones, adelante hazlo, pero estos ya sabes cuáles son los riesgos. La advertencia es que hazlo con las versiones públicas, no con algún perfil desarrollador que te encuentres por ahí en internet. Y bueno, por algo Apple aprueba estas versiones, ¿ok? Pues espero les haya gustado el episodio del día de hoy. Y bueno, pues ya saben que pueden seguirme en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Y bueno, ahí en @DanielTinajero, ya saben que con Y en vez de I latina. Y pueden mandarme también un correo a danieltinajero@gmail. Y ahí les puedo, si tienen alguna duda, tienen alguna sugerencia, crítica, comentario, ya saben que les responderé. Y bueno, agradezco también los comentarios. Este episodio, este podcast, lo pueden seguir en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Overcast, TuneIn, Anchor FM. Y pueden dejarme comentarios y una valoración en Apple Podcast o iTunes. Ya saben, 5 estrellas, no menos, por favor. Comentarios. Siempre esto va a ayudar a que el podcast se mantenga o aparezca como las recomendaciones, lo cual se los agradecería muchísimo. Y bueno, pues cualquier cosa, ya saben, estoy activo en redes. Muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana. Adiós.